9 de la mañana, 2 minutos. Lo decíamos hace instantes que íbamos a estar recibiendo con mucho gusto al director de Salud, el doctor Miguel Asqueta, en la mañana de Arriba Gente. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Buen día, Humberto, Lorena, Verónica. Bienvenido. Y Maggie, que ya vi que los mosquitos la están picando Sí, mucho. que la estaban devorando por lo menos en la zona de la Rambla. Hay que cuidarse del dengue, ¿no? Hay que cuidarse, no hay que descuidar ninguna de las enfermedades prevalentes. Por fortuna este año no fue lo que venía siendo otros veranos, pero bueno, ya haremos esa campaña. Que se cuide y que disfrute su nuevo año, Sí. su nueva vuelta al sol. La verdad que sí. Doctor, hace algunos minutos antes de que usted llegara, estábamos brindando un titular a nivel internacional de una reciente publicación de la revista Science que se dio a conocer hace horas nada más, en donde se alerta sobre la situación en Brasil ya como una amenaza y como un riesgo, ese es el título, para la sanidad mundial. Y lo pone como ejemplo el tema, obviamente, de la cepa P1. Allí hay un cardiólogo y basado en una serie de estudios hablan de ya no solamente una mayor transmisibilidad, sino lentamente comienzan a hablar de mayor letalidad de la cepa P1, la famosa cepa de Manaos. Las últimas muestras dan cuenta que aquí en Uruguay, no sé si la palabra es prevalencia o es demasiado arriesgado decirlo, pero que evidentemente sería la causante de esta arrolladora catarata de números que hemos tenido en las últimas semanas. Sí, Humberto, yo no leí la publicación, esta última a que haces mención, pero lo que ya venimos sabiendo, y es la historia de las epidemias y de los virus, que las diversas variantes van sustituyendo en cuanto a diferentes aspectos, que tal vez está de más en esta nota hablarlos, o sería mejor que hubiera virólogos o inmunólogos aquí sentados, pero que a la población se lo hemos querido transmitir. Las variantes hacen que cambie, se va mutando el virus y generalmente tienen mayor transmisibilidad, mayor al penetrar en el organismo, tienen una mayor adherencia, generan enfermedades que a veces pueden generar más complicaciones que las variantes o cepas anteriores, y todo eso es lo que ya está confirmado, han ocurrido en algunas variantes. Lo que presumiblemente confirma esa nota, que en esa publicación, como tú dices, aunque yo no sea leída, es de enorme credibilidad, es que es lo que se ha alertado en el mundo entero. La Organización Mundial de la Salud, el CDC de Atlanta y todos los informes que llegan advierten a los países que justamente hay que ser muy precavidos porque estas nuevas variantes con mayor índice de contagios, de penetración en las personas y muchas veces mayor ocurrencia de internaciones. No nos olvidemos que nosotros tenemos un 4% apenas de personas que llegan a internarse en cuidados moderados, y de esos 1%, 1,5%, pasa a los cuidados críticos. Y lo de la letalidad que se está hablando, sigo sin opinar sobre la nota en sí. Hay, Brasil y otros países tienen un índice de letalidad muy importante y mucho mayor al Uruguay. Uruguay fue de los países con el menor índice de letalidad, estuvo por debajo de 1, ahora está en 1 punto algo. No quiero dar el número exacto porque si no después van a decir, Asqueta dijo 1.x y es 1.xy. Pero ha aumentado un poquito, pero con esto, por ahora, decir que, bueno, la variante P1 se ha incrementado en el Uruguay, es correcto lo que está diciendo Humberto, y cuando hace 20 días atrás teníamos un informe del consorcio de Facultad de Ciencias, Sanatorio Americano, Ministerio de Salud Pública, Instituto Pasteur, que vienen estudiando variantes, en muestras que toman, tengamos en cuenta, a la gente hay que transmitirle correctamente, no es que se estudian 50.000 personas ni 50.000 tomas, ni 1 millón de estudios que se pueden haber hecho, no, sobre muestras representativas, pero son representativas. En aquel momento se estableció que Rivera, Río Negro y algún departamento tenían una importante penetración de esta variante. Hoy, ayer nosotros lo hemos transmitido y el propio ministro nos ha autorizado a divulgar esto. Ya tenemos 16 departamentos con la circulación demostrada de esta variante y en algunos de ellos es la predominante. Rivera, Río Negro, Artigas, por así decirlo, es amplísimamente predominante, entre 80 y 90%, y está en Montevideo y Canelones, está en departamentos del litoral. O sea que
hay que tener mucho más cuidado, hay que cuidarse mucho más, no está de más decir que cada uno debe cuidar muchísimo más, y viendo nuestros brotes, que son más de las 2/3 partes adentro de las familias, en los lugares de trabajo, en los lugares donde justamente se convive, bueno, no aflojar, esa es la consigna. ¿Esto refiere al 280% más de infectividad que dijo el ministro Salinas en el Parlamento? Exacto, tiene entre 2,5 veces y 3 más posibilidades de transmisión. Cuando hablamos de esa cifra, como tú dices, Lorena, ¿qué quiere decir? Que si antes de una persona se contagiaba una, había una posibilidad de contagiarse una persona, ahora hay hasta casi 3 veces más posibilidad de contagiarse. O sea, es un riesgo enorme la contagiosidad de este virus, y por eso siempre insistimos que más allá de las medidas globales, poblacionales y todas estas que se discuten mucho, si algunas son muchas, si otras son pocas, si algunas es mejor de una forma u otra, seamos conscientes que las medidas, sean cuales sean, serán mejores o peores, pero la determinante en los contagios es lo que hacemos nosotros en nuestras interacciones cotidianas. Esa es la determinante importante. Ante este cambio de escenario, ¿no? Con esta circulación ya prácticamente en todo el país de esta nueva cepa, desde el equipo del Ministerio de Salud, ¿qué se requiere? ¿Qué se propone, más allá de lo que ya conocemos, de fortalecer al sistema de salud, que viene bien tensionado, de incrementar o acelerar el ritmo de la vacunación? Bueno, tú ya nombraste dos de las medidas en las cuales el Ministerio de Salud Pública, como organismo rector, tenía y tiene una especial incidencia. Por un lado, el aumento de la capacidad logística, el aumento de la capacidad de recursos humanos, recursos materiales, el aumento de la obtención de insumos que para los privados, los particulares o para las instituciones, mismo ACE u hospitales que dependen, sanidad de las Fuerzas Armadas, sanidad policial, hospital de clínicas, cada uno hacer negociaciones o salir a buscar insumos por su cuenta hubiera sido muy complejo. Nosotros como organismo rector desde marzo del año pasado nos propusimos que ante la eventualidad de la llegada de una ola que era inevitable que ocurriera, nosotros siempre esto lo explicamos, una cosa es que los estados sepan que tomando ciertas medidas tal situación no va a ocurrir, porque sí hay que diferenciarlo muy bien. Solo viendo los mapas, que ustedes los ven mucho más que nosotros, porque permanentemente se ponen los mapas en el mundo, los estados continentales, porque salvo algunas islas, los estados continentales que además están asentados en zonas geográficas internacionales donde hay una altísima prevalencia. Humberto comenzaba hablando de el Brasil, el país que en el mundo tiene una de las tasas más altas de prevalencia y demás. Con Argentina de vecino, una zona como son las Américas, donde ha habido mayor cantidad de casos. A ver, nadie pensaba, porque no es planteable, no es lógico pensar que Uruguay no fuera a tener una ola. Se logró correr 8, 9 o 10 meses. ¿Qué se hizo? El rector, el Ministerio de Salud Pública, en sus cometidos, fortaleció lo que es el sistema de salud, recursos materiales, recursos humanos. Fíjate que hace un año y un mes, en marzo del año 2020 teníamos 625 camas de CTI disponibles, 625 que alcanzaban en el Uruguay, sobraban. Cuando digo sobraban, tengamos en cuenta que antes de la existencia del coronavirus, en algunos CTI, a veces por determinadas circunstancias, había una saturación de las camas y los pacientes son derivados hacia otro lugar. Obviamente ahora es mucho mayor. Los recursos humanos no se obtienen en 6 meses o en un año. La Universidad de la República, además, los tiene que formar durante años. No hubiera sido lógico, pienso, porque por ahí alguien ha dicho, ¿por qué no se han formado más médicos para esto? Bueno, que Uruguay tenga 3.000 médicos intensivistas no será lógico para su población y para las posibilidades de ocurrencia de eventos. Entonces, esto que son catástrofes, estas pandemias, nos tienen que hacer preparar la lógica. Cuando hablé de 625 camas hace un año y un mes, hoy hay 1.000 aproximadamente, el monitor de ayer nos daba 984, 1.000 y podrá haber 1.150 en el devenir de las próximas semanas, que por supuesto siempre pueden ser finitas, pero por otra parte, cuando te decía las dos acciones básicas del Ministerio, tratar de conseguir que la inmunización sea efectiva, bueno, vaya que en 4 meses y medio de existencias de vacunas
en el mercado mundial. Es algo que también hay que decirlo claramente. No estamos hablando de un producto que estaba en los almacenes de los laboratorios. Se tuvieron que fabricar en tiempo récord, investigación, demás. El 2 de diciembre se inyectó la primera vacuna en una ciudadana del Reino Unido. Parece que hubiera pasado un siglo, Lorena. Pasaron 4 meses y Uruguay tiene hoy las tasas de vacunación más importantes del mundo. Tenemos hoy, en números redondos, 1 millón de uruguayos, 1 millón, y somos 3.400.000. 1 millón de uruguayos con primera dosis y 200.000 uruguayos ya con segunda dosis completa. Esto es lo que hace algunas de esa, esas tareas esa básicas baja, se están cumpliendo. Es lo que muestra esa baja en los contagios que se vio en estos últimos días, que todavía no se puede hablar de tendencia, pero digamos es un respirito. Esto que está circulando, como tú dices, respiro, la lucecita, como dijo el profesor Cohen hace 2 días, algún matemático de los que del GACH y algunos de los que nos asesoran y nos hacen llegar sus estudios hablaban de alguna especie de estabilización en cuanto a números y demás. Bueno, podría explicarse en principio porque las medidas que se tomaron por mitad de marzo tenían un destino. El destino que tenían y el objetivo más que destino que tenían esas medidas era como fue en diciembre, al tomar ciertas medidas de parte del presidente de la República y el conjunto del Poder Ejecutivo, que se viera en las próximas 3-4 semanas, que es el ciclo natural, ya lo hemos experimentado, el mundo lo experimentó, una meseta, una estabilización. Ocurrió en diciembre, cuando por mitad, entre el 18 y el 20 de marzo, no lo recuerdo de memoria, se toman aquellas medidas, bueno, se avisoraba en 3-4 semanas que podría haber alguna respuesta. Estamos en esas 3 o 4 semanas. Esperemos que con medidas más el reforzamiento cotidiano de todo lo que son los cuidados de los lugares de trabajo, de seguir sin compartir comidas, mates, bebidas. A veces yo sé que la gente lo está mirando y dice, otra vez con lo mismo. Esto es como el casco, Lorena. Si siguen habiendo personas que van en una motocicleta y no llevan el casco, vamos a decir siempre lo mismo. Bueno, esta persona está expuesta a tener un mayor traumatismo, a tener mayor mortalidad, y va a ser así. Tenemos que acostumbrarnos a que esto es así. Ojalá esa estabilidad sea consecuente, ojalá esa lucecita nos haga visorar, y 1.200.000 uruguayos que ya están vacunados, 1 millón con primera dosis y 200.000 con segunda, nos hace estar muy esperanzados. En los profesionales de la salud es clara la tendencia hacia la disminución de morbilidad. Morbilidad es cuando uno se enferma. Sí, sí. Es clara, aunque todavía no están los concluyentes estudios, es muy clara, con los prestadores hablamos de este tema todos los días y por fortuna se está dando. Doctor, yo quiero volver a la mención que usted hizo sobre el Reino Unido, porque hace cuestión de 5 o 6 días atrás, invito a la producción si quiere mostrar mi computadora, yo mostraba una gráfica del Reino Unido que era muy elocuente, una gráfica que permite ver los picos de contagios al 7 de enero y lo que sucedió después. Esa caída en picada que ven a la izquierda es de contagios y la caída en picada que se ve a la derecha es sobre muertes. Esto fue lo que sucedió en la medida que avanzó la vacunación en el Reino Unido, que se decía el pasado 12 de abril estaría llegando a lo que se llama la inmunidad de rebaño, porque estarían en un 73-74% de inmunización. En el Uruguay estamos en este momento, de acuerdo a las tablas internacionales y a los números que muestra el monitor de vacunación, lo actualizo en este momento porque salió recién, 33,96%, o sea, 34% de la población por lo menos con una dosis, con los números que usted acaba de dar. Yo estoy haciendo mis proyecciones obviamente atrevidas, porque a lo máximo que puedo llegar es a una regla de 3, y me planteo una vacunación de 30.000 personas aproximadamente, como tenemos, yo creo que es más, por día. ¿Cuándo piensan ustedes que el efecto inmunizador de la vacuna comience a generar, porque esa caída, ¿por qué mostré lo del Reino Unido? Porque esa caída vemos que es muy abrupta. Y si uno va mirando desde el 7 de enero, semana a semana la caída es permanente, 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 hasta llegar ahora a esa inmunidad de rebaño. ¿Cuándo imaginan, cuándo es la esperanza o los números que tienen ustedes, que de acuerdo a la marcha de la vacunación tendremos efectos de comenzar a informar día a día sobre una baja de contagios?
Bien, sí, Humberto, tal vez yo no pueda dar una fecha exacta, pero sí, la proyección indica que si seguimos con este ritmo, hay días que se vacunan casi 60.000 personas. Hay algunos días, la variabilidad tiene que ver con muchas cosas, pero que va entre 45, 50, 60.000 personas por día. Tal vez es fácil presumir que ese número que va a ser constante, pero que tal vez ahora puede haber un mínimo enlentecimiento en primeras dosis porque estamos dando segundas. Porque además yo por eso puse los 30.000, porque me parece que vamos a tener un pequeño bachecito entre la llegada de la partida de mayo de CoronaVac y tendremos solamente las de Pfizer-BioNTech que estarán llegando en el orden de las 80.000. Y bueno, y no sabemos qué pasa con el mecanismo COVAX, que ya nos vio los 100.000, pero bueno, dejémoslo. De todas formas, como nosotros tenemos, que es algo importante transmitir a la población, tú hablabas de esa llegada del siguiente tanda millonaria de CoronaVac. La gente no tiene que alertarse pensando, ay, vamos a estar 10, 12 días o 15 sin vacunas. No, porque lo que iba a explicar en este momento era que si vacunamos 50.000 en un día, no nos olvidemos que los primeros 28 días fueron 50.000 nuevos todos los días. Si ponemos un número redondo, 50.000, y a partir del día 28 pasan a ser de esos 50.000 un número segundas dosis de los primeros, que son variables con las vacunas. Una zona a los 28, otra zona a los 49. La de AstraZeneca, que se va a dar ahora a partir de este fin de semana, son 90 días, tienen su variabilidad. Somos muy optimistas, Humberto, que ese gráfico, que por supuesto lo conocemos, lo envidiamos en parte, pero no tenemos por qué pensar que no nos pueda pasar algo de eso. Países como Israel y otros más tienen gráficos muy parecidos. Nosotros aspiramos a que en pocos meses, yo sé que para ustedes como periodistas es desalentador que alguien, si le piden fecha, diga en pocos meses, pero tenemos el invierno a la vista y nosotros pensamos que al final del invierno es auspicioso pensar que podamos tener al gran porcentaje de la población objetivo, porque siempre hay población objetivo. Hay un número de personas, y fíjese que la población objetivo nuestra era 2.850.000. ¿Por qué digo era? Hoy ya son más de 3 millones y ojalá podamos llegar a todos. El número de vacuna va a estar. Tenemos 7.500.000, si yo no recuerdo bien, no lo pongan como número, de vacunas compradas, de las cuales ya prácticamente 2 millones están en el Uruguay y están en el cuerpo de la gente, muchas de ellas. ¿Por qué hablo de público objetivo? Ya se está definiendo que menores de 18 años, en principio de 16 a 18, sería segura algún tipo de vacuna. ¿Ya está incluido eso en el plan, entonces? No, no está en el plan, porque la Comisión Nacional Asesora de Vacunas, todas las semanas, y a veces tiene más de una reunión por semana, nos asesora, son 24 expertos máximos que hay aquí en el Uruguay, que hace asesoramiento. En la sesión de ayer, yo estoy participando y aprendo muchísimo con ellos todos los miércoles, ya está laudado que en edades menores a los 18 hay vacunas seguras, con toda la confiabilidad para darlas, es público objetivo. Ya les hemos dado vacunas a personas menores de 18 años con situaciones muy complejas. Claro. Jóvenes a trasplantar, jóvenes trasplantados con enfermedades muy importantes. Y bueno, y se está pensando en el mundo científico que algunas de estas vacunas van a ser seguras en niños. ¿Esto tiene que ver con el proyecto Serrana en Brasil, doctor? Estas conclusiones que se han sacado, porque allí el proyecto directamente fue sobre una población de 45.000 habitantes, vacunó a toda la población y las conclusiones de CoronaVac sobre esa población están siendo muy utilizadas en el mundo. ¿Estamos también basados en eso? No solo en ese, sino que lo bueno para transmitir, y yo les agradezco a ustedes que lleven este tema a fondo, es que cuando hablamos de que no se inoculó una porción de la población, no quería decir que si uno se daba la vacuna se fuera a morir, que fuera a caerse para atrás o que fuera a tener un problema mayúsculo. Quiere decir que no estaba totalmente probado alguno de los elementos importantes de la vacuna, como generación de inmunidad y demás, o con las embarazadas. A ver, nos consultabas en estos días el tema de las embarazadas, porque hasta hace 2 semanas no estaban incluidos los planes las embarazadas, o nos preguntaban, ¿el ministerio recomienda o no recomienda, o la pone en el plan o no las pone en el plan? No había estudios. Póngase a pensar que esto tiene 4 meses y medio. Es muy fácil, yo siempre digo, normalmente los chiquitos perpicaces, a mí niños o jovencitos de la familia, siempre son los que me dicen, lo entendí bien rápido. Mujeres embarazadas que hayan tenido a su bebé y que se haya podido estudiar la inmunidad en esos bebés,
saquen la cuenta, son pocas. En el concierto mundial hay millones de personas inoculadas en el mundo. ¿Cuántos estudios randomizados se pueden haber hecho sobre bebés que hace 4 meses y medio que se vacuna y se comenzó con edades superiores? En todo el mundo con edades superiores y con personal muy sensible. Es presumible que sean muy pocas. Entonces a veces es la razón del artillero, todavía no está, pero todo indicaría que los niños nacen con inmunidad, que no hay riesgos para la embarazada. Sería trágico que libremente y livianamente digamos, bueno, inoculemos, que no pasa nada. No puede hacer eso un Ministerio de Salud. Entonces hoy la Sociedad de Ginecotocología, antes de ayer, recomendó a las embarazadas vacunarse. Si una embarazada se anota y va a la cola, se va a vacunar. Perfecto. ¿Por qué recién ahora, quedan pocos minutos y muchas preguntas, vamos a ser más breves. ¿Por qué recién ahora se prioriza a personas con cardiopatías, personas con síndrome de Down, personas con diabetes tipo 1 y tipo 2 y no al principio de la vacunación? Bien, yo que soy muy respetuoso, querría corregir algo, Lorena. No es por qué recién ahora se prioriza, es por qué los sistemas de priorización o los mecanismos de priorización fueron los que fueron. O sea, con esa pequeña corrección yo voy a responder. ¿Por qué se priorizó de una forma a la población? La vacunación, la inmunización masiva, en un caso cuasi trágico de una epidemia que viene como un tsunami y invade al mundo y a los países, cuando se obtienen las vacunas, que siempre van a ser cantidades limitadas de inicio, lo hemos dicho. Pero de un colega de ustedes me dice, no puedes poner ese ejemplo. Dije, si hubiera tenido el Uruguay 2.850.000 vacunas y tomamos la mitad y uno se inocula al otro de los uruguayos, no sé si me siguen, de la población objetivo, en un día hasta estábamos todos inoculados. Esto es caricaturesco, es de librito de cuentos. A ver, nosotros tenemos números de vacunas que nos van a llegar, que en Uruguay fueron muchísimo mayor porcentualmente a cualquier otro país poderoso del mundo, que se rapiñaron las vacunas entre ellos. Vamos a lo concreto. En las priorizaciones, la vacunación tiene un objetivo de salubrismo, de salud pública, de concepto poblacional. A quien primero hay que vacunar es a quienes nos van a proteger, a quienes por su función es indispensable que estén en pie para los efectos deleterios de la pandemia. Por algo, en el planeta entero se vacuna personal de la salud, personal esencial, de seguridad y demás. Y aquí se agregó a los docentes, con un muy buen criterio, que algunos otros países también lo hicieron. Uruguay lo adoptó de pique. Ustedes ya tienen ahí, y veamos números. Si llegan embarques de vacuna determinados en un país con la capacidad de vacunar a 50.000 o 60.000 por día, no se puede, no hay forma el primer día de vacunar a todos los que requerirían la vacuna. Este es el concepto, porque si tú me preguntas como médico, dígame doctor, a una persona que es hipertensa, ¿no?, y que además ha tenido un infarto, que las enfermedades cardiovasculares son proclives que quien tiene la enfermedad puedan complicarse. ¿Usted no lo vacunaría rápido? Yo le voy a decir que sí. Y le digo, yo tengo pacientes, yo atiendo en mi pueblo, en Carmelo, yo todavía sigo atendiendo. Por favor, vacunate, agendate, le digo a las personas que tienen esta patología, agendate rápido. A los 10 días me dicen, Miguel, me agendé y no me ha llegado el WhatsApp. Sí. Bueno, porque todo tiene una cadencia. En esa cadencia lo que tenemos que entender es que está vacunado prácticamente la totalidad del personal sensible de la salud. Se está vacunando con muy buen ritmo al grupo 2, que se llama el resto personal de la salud. Se vacunaron los LPEM, que son los establecimientos tipo hogares de ancianos, residenciales, como conoce la gente. Se vacunó al personal esencial de policías, militares, docentes. Es un número muy importante que compone el millón. Y ahora, lo que tú dices, obviamente hay una priorización especial, más allá de los rangos de edades, para patologías que son las que sí generan una complicación importante o que pueden generar brotes en lugares. Las personas que están en hemodiálisis, se hizo una campaña y en pocos días se vacunaron a todas. Las personas trasplantadas o a trasplantar, miles. También hay vacunatorios especiales y se están generando día tras día colectivos, tú nombraste algunos, que se van a ir incorporando, se van a ir notificando, porque el criterio poblacional tiene eso, personas por franja y colectivos, y un número de vacunas a administrar por día. Ojalá sea todo lo más rápido posible. ¿Los test de antígenos se van a vender en farmacias? Bueno, es una de las probabilidades. Los test de antígenos son los test rápidos, los test que es un hisopado, un hisopo que se introduce en la nariz, igual que los test de PCR que mucha gente conoce, ya casi 1 millón de uruguayos se lo han hecho. Tienen la ventaja que es muy rápido.
Tiene la desventaja que hay que hacerlo en personas sintomáticas, pero en momentos de circulación comunitaria importante como este, también las asintomáticas que viven en conjunto o que trabajan muy cerca. Ha ocurrido en colegas de ustedes que trabajan en un lugar cerrado varias horas, hay un sintomático, a los demás un test antigénico, en 20 minutos está el resultado. Y la investigación ha hecho que no solo deban hacerse en sanatorios, hospitales, sino que lo puede hacer el médico, el enfermero, la NERS, capacitados, y lo que tú me estás diciendo es lo que está investigando el Laboratorio de Salud Pública. Está validando algún tipo de test que podría ser de un uso propio, un autotest, y eso podría ser muy bueno para el momento epidemiológico. Doctor, tenemos que despedirla. Antes, Humberto, le tenemos que preguntar algo. Yo ando en la calle con subrayado, surgen consultas y además lo hablábamos recién con Preve del Sindicato Médico del Uruguay. ¿Cuál es la situación del sistema de salud? Ayer, por ejemplo, tuve contacto con un caso de una señora que tenía una parienta de Montevideo que por COVID deterioró su salud, requería internación, terminó en Las Piedras, a las horas empeoró y requería CTI. La familia estaba muy nerviosa porque les habían entendido, no quiero decir que había sido comunicado de esa manera, que no había lugar en ningún CTI en el momento para internarla. Así fue que yo recibí el caso, ¿no? A los minutos se le comunicó a la familia de que en horas iba a ser trasladada a CTI. Esa familia estaba muy asustada, hay que ponerse en ese lugar. ¿Qué pasa? ¿Está saturado? ¿No está saturado? ¿Está bajando la calidad de atención de las personas con COVID y eso puede tener consecuencias de perder la vida, por ejemplo? El caso que tú dices, Lorena, voy a intentar ser muy breve. Yo sé que los minutos para ustedes son muy pocos y muy valiosos. El caso que tú dices, a mí como médico en Carmelo, con el hospital de ACE, mi querido Hospital Artigas, y la institución privada donde trabajaba, nos pasó un montón de veces que un paciente ante determinada circunstancia de ACE, por ejemplo, que no había un CTI, estaba el de la institución privada con 7 camas. Estaba saturado. Esto ocurre a veces. Esto es diferente porque es una atención muy importante, pero ocurre a veces. En el año 2016 no había camas, el paciente terminaba en Salto, el paciente terminaba en otros lugares, en Montevideo, era lo más común. ¿Qué se está haciendo ahora? Hay una atención muy importante, hay índices de ocupación muy importantes, estamos en el 75%. Lo de anoche, cerrado el monitor, mira, 75% de ocupación. Hay lugares como el Sanatorio Hospital Español, que tuvo hace 2 días una ocupación prácticamente completa de las camas. Eso no quiere decir que se colapse, quiere decir que están las camas ocupadas y el sistema deriva. Yo sé que es muy frío, tal vez decirlo así, pero el sistema siempre ha derivado. Estamos en un momento, como les decía, de incremento de los casos, pero incremento de recursos y por ahora es sostenible. Le va a pasar a algunas personas de ir a otro sitio. Le puede pasar a alguien de una institución privada, que esa institución privada que tiene la obligación de dejar ocupar camas, se ha hecho una coordinación interinstitucional con pacientes de otros sitios, puedan no internarse en ese sitio y lo llevarán a otro. Y los profesionales están agotados, nuestros colegas están cansados, como es previsible en estos casos, siempre van a dar un esfuerzo más. La preocupación es, ¿eso está afectando la calidad de la atención? Es decir, ese paciente por esa situación, ¿puede tener una evolución peor de la esperada? La calidad de los profesionales uruguayos, cuando digo profesionales, no digo por los profesionales, sino por el sistema en general, el agotamiento de los profesionales, la falta de recursos humanos, las dificultades que usted mencionaba para trasladar. La calidad mayúscula de las profesionales, los profesionales sanitarios de todo punto y hasta de los que no son profesionales de la salud, los propios auxiliares, quienes ayudan en los demás lugares, es superior. Esto suple lo que tú me estás diciendo que es inevitable. Es inevitable. Obviamente, esto ocurre también en una guardia. Cuando hay una guardia saturada fuera de las pandemias, el médico que te está atendiendo, si nos habrá pasado, les pido a mis pacientes de Carmelo que me contemplen. Cuando yo venía de 24 horas de guardia y en la última media hora, sin dormir a veces 24 horas, venía una persona con un X problema, tal vez la atendí con menor calidad. No sé si se entiende. Con las ganas, con la templanza de siempre, tal vez podía estar cansado, no estar lúcido y no hacerlo del todo tan bien. Quiero poner un ejemplo tal vez burdo, menor, de que obviamente en un sistema tensionado se pueden ver algunas dificultades. No dudamos que eso se va a suplir con la enorme capacidad, concentración y dar un poco más de cada profesional y ojalá avisorando alguna estabilidad, todo puede hacer que pueda comenzar a retomar su cauce.
Doctor, muchísimas gracias. Un placer haberlo tenido. Como siempre, Hemos estado dialogando con el doctor Miguel Asqueta, director de Salud en la mañana de Arriba Gente.